Entonces, el tema que vamos a hablar ahora es motilidad ocular, ¿ya? Vamos a hacer un previo resumen sobre los músculos extraoculares, ¿cierto? Ustedes ya conocen los músculos extraoculares y tenemos 6 músculos, ¿cierto? En cada ojo. Están los recto superior, recto inferior, recto medio, lateral y los oblicuos, ¿no? El superior y el inferior. Entonces, cualquier alteración de estos músculos van a llevar al paciente que tenga problemas en la alineación de los ejes visuales. El paciente va a tener síntomas como diplopia, ojo rojo, ¿no? Cuando hay problemas motores, ¿ya? Entonces, la idea es evaluar cómo está su sistema motor del paciente con estos exámenes que vamos a ir hablando más adelante. La inervación también son conceptos que ustedes ya lo han visto en anatomía, ¿cierto? La inervación, la mayoría, bueno, excepto el recto lateral, que está inervado por el sexto par craneal y el oblicuo superior por el cuarto, los demás están inervados por el motor ocular común, ¿no? El tercer par craneal, ¿cierto? Entonces, esos también son conceptos básicos que ya ustedes deben tenerlo presente. Bien, ¿qué más hay por aquí? Tenemos los músculos agonistas y antagonistas. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando un músculo se activa, por ejemplo aquí en esta imagen, el recto medio se está activando para que el paciente mire hacia la parte nasal, y el otro músculo contralateral, que es el recto lateral, pues se relaja, para que el movimiento sea uniforme, ¿cierto? Sin ningún problema. Entonces, el agonista es el que se contrae y el antagonista el que se relaja. En este caso, el agonista sería recto medio, ¿cierto? Y el antagonista sería el recto lateral. ¿Qué más? Los músculos yuntas. Los músculos yuntas ya se habla de forma binocular, ¿no? Cuando dirigimos la mirada a una dirección, pues hay dos músculos que van a trabajar, hay dos músculos que se contraen. En este caso estoy mirando a la izquierda, ¿no? Como vemos en la imagen. En el ojo izquierdo se contrae el recto lateral, ¿cierto? Y del ojo derecho trae el recto medio. Entonces los ojos se mueven en una sola dirección. ¿Ok? Entonces a estos dos músculos que se contraen se le llaman los músculos yuntas, ¿no? Los músculos que trabajan de forma conjunta para que los ojos se muevan de forma coordinada, ¿cierto? Entonces cuando hay estrabismo, por ejemplo, ya se altera uno de ellos y no hay una coordinación adecuada de los movimientos oculares. Bien, entonces, en base a lo que vamos a hablar de los agonistas antagonistas, hay dos leyes de motilidad ocular. Por ejemplo, la ley de Sherrington. ¿Qué nos dice la ley de Sherrington? Esta ley de Sherrington nos dice que cuando un músculo se contrae, quiere decir el agonista se contrae, el antagonista, el contralateral, se tiene que relajar de la misma magnitud, de la misma fuerza. ¿Okay? Entonces, si se contrae un 50%, el otro se relaja también un 50%, ¿no? Entonces, para que haya un equilibrio a nivel de movimiento monocular. ¿Ok? Eso trata la ley de Sherrington, ¿ya? La ley de Hering ya hablamos de forma binocular. Entonces, lo que hablábamos de los yuntas, ¿se acuerdan? Entonces, quiere decir que la ley de Hering nos explica que cada músculo agonista, o sea, los yuntas, se tienen que contraer de la misma fuerza, del mismo porcentaje, de la misma magnitud, para que ese movimiento sea conjugado, ordenado y coordinado, ¿no? ¿Ya? Entonces, tenemos dos leyes, ¿no? La ley de Sherrington y la ley de Hering. Las funciones de cada músculo también ya esos son conceptos básicos. Por ejemplo, aquí estamos con el ojo izquierdo, ¿cierto? El ojo izquierdo. Cuando miramos el ojo izquierdo, ustedes imagínense, cuando mira su nariz hacia adentro, eso se llama aducción, ¿no? Que eso lo hace el recto medio. Cuando miro hacia afuera, hacia el lado lateral, eso se llama abducción, que lo ocasiona el recto lateral, ¿cierto? Y si miro hacia arriba, se llama elevación, que es la función del recto superior. Y si miro hacia abajo, se llama depresión,
que lo provoca el recto inferior. Entonces, según la dirección donde voy a mirar, pues hay un nombre, ¿no? La función de cada músculo. En caso de los oblicuos, si ese ojo rota hacia el lado nasal, se llama enciclotorsión, que estaría encargado por el oblicuo superior, ¿ya? Si rota ese ojo hacia la parte exterior, eso se llama exciclotorsión, y eso está encargado por el músculo oblicuo inferior. Entonces, cada músculo hace una función determinada, ¿cierto? Bien. Y aquí está en resumen este cuadro, pues ustedes pueden ver cada músculo cómo hace su función primaria, su función secundaria también, y su función terciaria. Los ejes de Fick, bueno, estos ejes de Fick representan cómo son los movimientos oculares. Entonces tenemos movimientos verticales, tenemos movimientos horizontales y movimientos rotacionales, ¿no? Por ejemplo, el XY que expresa el movimiento superior e inferior, ¿no? Elevación y depresión. Netamente estamos hablando de los músculos recto superior y recto inferior. En el eje Z de Fick nos está demostrando aquí que los movimientos oculares son de forma horizontal, ¿no? Quiere decir que está el recto lateral y el recto medio. Y el eje Y, ¿ok? Este eje pues nos representa los movimientos rotacionales de inciclo y ciclotorsión que tiene el ojo, que lleva a cabo esta función los oblicuos, ¿no? Tanto el superior como el inferior. Y esto es en resumen la función, el músculo, la inervación y dónde se origina cada músculo. Bien, entonces son conceptos básicos de anatomía y fisiología de los músculos extraoculares, ¿ya? Aquí lo que vamos a hablar son los exámenes de motilidad ocular. Entonces le estaba mencionando que tenemos 6 exámenes, ¿cierto? Aquí está el CAPA, el Hirschberg, el Cover-Test, inducciones, versiones y PPC. En ese orden se va a ir trabajando, ¿ya? Primero se hace el CAPA, luego se hace el Hirschberg, luego el Cover-Test, inducciones y el PPC. Vamos a hablar del CAPA. Primero hay que entender qué es el ángulo CAPA. El ángulo CAPA es el ángulo que está formado por el eje pupilar y el eje visual. ¿Y cuál es el eje pupilar? Digamos en esta imagen, el eje pupilar es el eje que parte desde la pupila de entrada, ¿cierto? Y se va hacia el infinito, ¿no? Perpendicularmente, ¿ya? En cambio, el eje visual es un eje que nace desde la fobia, ¿cierto? Y se dirige hacia el punto de fijación, hacia lo que yo quiero ver, ¿no? Entonces ese sería su fin. Pero es un eje medio diagonal, entre comillas, porque la fobia está hacia el lado temporal, por ende el eje visual tiene un ligero desviación. Entonces, ese ángulo que forma entre el eje pupilar y el eje visual se denomina el ángulo capa, ¿ya? Bueno, Capa es el autor que descubrió este ángulo. Entonces, este ángulo es muy importante en la hora de la práctica, a la hora que vamos a evaluar al paciente, ¿no? Porque podemos encontrar cualquier desviación ocular que tenga el paciente. Bien, entonces, y aquí lo podemos representar en dos puntitos, ¿no? Como vienen los dos ejes. El de azul sería el eje pupilar, ¿cierto? Y el de rojo sería el eje visual, ¿no? Y ahí entre los dos formaría un ángulo que le llamamos el ángulo capa. Entonces, eso es lo que vamos a evaluar. ¿Cómo está ese ángulo del paciente, no? Lo normal sería un ángulo, ahorita vamos a ver lo normal, ¿no? A ver, entonces, vean esta imagen de acá. ¿Qué ojo sería? ¿Derecho o izquierdo? Este ojo de acá es derecho o izquierdo. ¿Qué dicen ustedes? El que está aquí. Ojo. Izquierdo.
Es una imagen vista desde arriba hacia abajo, ¿ya? ¿Qué ojo sería? Derecho parece. Derecho. ¿Qué dice Alfredo? Derecho. Andrés, Izquierdo, profe. izquierdo, ya. A ver. José, la papila hacia dónde se encuentra. La papila hacia dónde está ubicado. ¿Nasal o temporal? Nasal. Ya, muy bien. Y aquí está el recto medio. ¿Recto medio hacia dónde está ubicado? Aquí dice recto El medio. nasal. La parte nasal. Parte nasal, ¿no? Entonces esto sería el ojo derecho, ¿cierto? Esto sería el ojo derecho, Sí. ¿ya? ¿Cierto? Y aquí por acá estaría el ojo izquierdo, ¿no? Bien. Entonces, es el ojo derecho. ¿Estamos bien? Carolina. Sí, profe. Ahora, esta imagen acá es otro, ¿ah? Dígame, profesor. Este sí es Es izquierdo, izquierdo. ¿no? Este sí es Es izquierdo. izquierdo. Pero aquí, esta es derecho, ¿ya? Entonces, vamos a observar la imagen derecho, ¿de acuerdo? La pregunta es, ese ángulo que está formando ahí, que dice el capa 5 grados, ¿no? Que es un ángulo normal, 5 grados. Ese ángulo, ¿hacia qué lado está del ojo o de la pupila? ¿Hacia el lado nasal o hacia el lado temporal? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ese ángulo cómo se está proyectando? Lado nasal. ¿Qué dice Alfredo? Sal, profe. Cristian, Andrés, Andrés, bien, hacia el lado nasal, exacto. Entonces, un ángulo capa, ya, normal es que se ubique hacia el lado nasal, ¿de acuerdo? Entonces, hay que recordar esto, ¿ya? El ángulo capa normal que vamos a encontrar en el paciente va a estar desplazado ligeramente hacia el lado nasal de la pupila. ¿Ya? Entonces, ahora cuando vamos a dar el examen, ya ustedes saben por qué nasal, ¿no? Es por la trayectoria que tiene estos dos ejes, el eje pupilar y el eje visual, y por ende me forma un ángulo, ese ángulo es el ángulo capa, ¿ya? Que está hacia el lado nasal. Bien, entonces cuando evaluamos al paciente, el capa, utilizamos un oclusor, utilizamos una linterna, ¿ya? ¿Cierto? Y el test es de forma monocular, ¿no? Ustedes pueden ver aquí en imagen. Y coloco la linterna a 40 centímetros del paciente, ¿ya? Y le indico al paciente que mire la luz. Entonces el paciente mira la luz, en su córnea se va a reflejar, ¿no? La luz de la linterna. Y ese reflejo me va a indicar qué capa tiene el paciente. Por ejemplo, aquí en este caso, ¿no? En relación al centro pupilar, ese reflejo hacia dónde está botando, hacia el lado nasal o temporal. Nasal. 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 Muy bien, entonces este es un capa nasal. Y es un capa, bueno, ¿cierto? Es un capa normal, fisiológico, que todos los tenemos. Bien, entonces cuando ustedes encuentren al paciente un capa nasal, en la historia clínica van a registrar con un signo positivo, ¿ya? Colocan un signo positivo. En este caso de acá, este capa, ¿qué capa sería? ¿Nasal, temporal? Parece central, profesor. Está en el centro, ¿no? Sí, es un central. Centro, profesor, está en el centro. Muy bien, entonces si ustedes ven que el reflejo cae exactamente en el centro de la pupila, van a Derecho. colocar 0, capa 0, ¿no? Que sí que no hay ángulo ahí, ¿ya? Y, y este capa de acá, por ejemplo, este reflejo en este paciente, ¿hacia dónde cae el reflejo?
Frontal. Temporal. Lateral. Temporal. Temporal. Temporal, ¿no? Y cuando el reflejo cae, se desplaza hacia el lado temporal, entonces vamos a anotar Negativo. negativo, ¿ya? En la historia clínica vamos a colocar un signo negativo, positivo o cero. Cualquiera de esos tres registros va a existir en capa. Bien. Ahora, por ejemplo, hay casos donde ya... Ahora, lo normal es que el capa sea un solo positivo, ¿ya? Lo normal es estos dos resultados de acá. Positivo o cero es un capa normal. Pero ya si hablamos de negativo, ya es una alteración, ¿ya? Es una alteración. Por ejemplo, voy a dibujar acá. Vamos a dibujar acá. Este es el ojito del paciente, esta es la pupila ya. Vamos a hacer caso. Este es el ojo derecho, ¿ya? Acá está su nariz del paciente, para que se guíen, ¿ya? Su nariz del paciente. Ya está. Entonces, coloco que el reflejo está... pero vamos a hacer un caso un poquito desviadito. Lo que pasa es que no he puesto pizarra. Ya. Vamos ahí nomás. Entonces, si le coloco... Y ahí ven el punto amarillo que acabo de hacer. Sí, profe, negativo. Ya, ese está al lado nasal temporal en el centro. Nasal. Nasal, positivo. Ya, muy bien. En este caso, si es que cae ya fuera de la pupila, ya vamos a notar dos positivos, ¿no? Si cae dentro del iris, en la historia vamos a colocar dos positivos. ¿Ya? Dos positivos. Si cae en el limbo, sería tres positivos. O sea, más desviado está ese ojito. Ya, entonces, un positivo, eso es normal. Ya, pero ya dos positivos o tres, ya no es normal. ¿Ok? Entonces, eso sería el kappa. ¿Alguna pregunta sobre el kappa? Profesor, disculpe, digamos, si el paciente presenta nistagmus, ¿cómo se le toma el capa a ese paciente? Ok, buena pregunta. En el nistagmus sí va a ser muy, no vamos a poder tomarlo, ¿no? Porque no es estable el ojo del paciente. Para tomar la US visual, por ejemplo, ahí aumentamos lentes positivos de dioptrías altas o prisma base temporal para bloquear ese movimiento, pero no es que bloqueamos al 100%, ¿no? O sea, vamos a disminuir la oscilación o los movimientos de los ojos nada más, para tomar la huella visual, por ejemplo. Pero para hacer el capa necesitamos precisión del ojo, o sea, que esté estable, ¿no? Entonces, porque si el ojito va a estar moviendo, entonces el reflejo también va a estar moviendo, no vamos a tener un diagnóstico o un registro adecuado. ¿Ya? Entonces, Se le deja en blanco nomás entonces, profesor. sí, claro, obviamente ahí en el diagnóstico vas a poner este paciente con nistagmus, ¿no? Rayas ese espacio, no dejas en blanco, nunca se deja en blanco. Cuando un examen no se ha tomado, o por X motivo, ¿no? Cualquier cosa pasa, tienes que tacharlo, ¿no? Ya entonces se sobreentiende que por algo se ha tachado ese examen y no lo hemos obviado o se nos ha olvidado, ¿ya? Ya, profesor. Bien, entonces el CAPA es súper sencillo, es súper fácil. Solamente ocluimos un ojo, luego encendimos la luz, el ambiente tiene que estar oscuro para ver ese reflejo, ¿ya? En la próxima clase me van a conseguir una linterna, ¿ya? Una linterna de luz amarilla y un oclusor nada más.
para la próxima clase. Bien, entonces aquí iluminamos al paciente a 40 centímetros y vemos dónde cae el reflejo, ¿no? Si cae nasal, temporal o en el centro de la pupila. En base a eso se registra positivo, negativo o cero. ¿Listo? Bien, por ejemplo, en este paciente, si pueden ver la imagen, ¿qué capas tiene el paciente? Nasal. Positivo. esa. El punto cae, el reflejo está en la parte nasal. Positivo es, profe. Muy bien, así es, ¿no? Ujú. Un capa nasal, este caso, ¿ya? Positivo, ¿no? Este caso, Cero sería. Cero, profe. Cero, profe. muy bien. Este caso, Temporal. Sí, temporal. Temporal. temporal, ¿no? Pues su ojito se desvía hacia el lado nasal, ¿cierto? Entonces es lo contrario, ¿ya? Ujú. Una cosa es el reflejo y otra cosa es el ojito, no se vayan a confundir. La desviación. Entonces, Mm. el capa es en base al reflejo, el registro, ¿ya? En base al reflejo. Ya está. El Hirschberg ya es un examen de forma binocular, ¿ok? Entonces, aquí ya vamos a evaluar cómo están los dos ejes visuales de los ojos, ¿no? Los ejes visuales, si están alineados o no están alineados, si están simétricos o no están simétricos. Entonces, aquí igual encendemos la linterna a 40 centímetros, ¿ya? Y lo que vamos a observar son los reflejos corneales, ¿no? Igual, si están simétricos o no están simétricos. En este caso, por ejemplo, ustedes pueden ver que están simétricos, ¿no? O sea, ambos reflejos caen en misma posición, ¿cierto? Entonces quiere decir que no hay estrabismo en el paciente. Este examen lo utilizan mucho los pediatras, en oftalmología, ¿no? En optometría pediátrica también, para ver si es que el paciente tiene estrabismo o no tiene estrabismo, ¿no? En este caso los niños o los bebés, ¿no? O sea, no es tan invasivo, solamente con iluminar y ver sus reflejos, ya podemos darnos cuenta si es que hay estrabismo o no. Por ejemplo, aquí vemos que los reflejos no están simétricos, ¿no? Uno cae en la pupila, en el centro, otro cae por el iris, ¿cierto? Entonces, aquí sí el paciente tiene estrabismo, ¿verdad? Entonces, aquí cómo vamos a registrar. En el anterior solamente se registraba Hirschberg centrado, ¿no? No había ninguna alteración. En este caso, vamos a registrar descentrado, ¿no? El Hirschberg es descentrado. Pero no solamente vamos a colocar descentrado, sino vamos a colocar dirección. ¿Hacia dónde está el descentrado de reflejo? En este caso, el reflejo hacia dónde está. Nasal, temporal, superior e inferior. Nasal. ¿Cómo están viendo? Nasal. Da positivo. Nasal. No, acá lo ponemos positivo y eso lo dejamos en campo. Ya, pero es descentrado nasal, ¿cierto? Descentrado nasal, ¿ya? Muy bien. Nos piden también allá el grado. El grado va a ir en base a donde cae el reflejo, ¿no? Por ejemplo, acá en esta imagen. Si el reflejo cae en el borde pupilar, vamos a colocar 15 grados. Si el reflejo cae en el iris, 30 grados. Si el reflejo cae en el limbo, 45 grados. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, ¿dónde cae el reflejo y cuánto sería? ¿Cuánto de grado? 30 grados. 30 grados, ¿no? 15 era en el borde pupilar, en el iris es 30 y en el limbo 45. Entonces, el registro hasta el momento sería Hirschberg, descentrado nasal, 30 grados. ¿Y en qué ojo es? Izquierdo. Ojo Izquierdo. 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 Muy bien. Entonces, de esa forma vamos a registrar el registro, ¿ya? Entonces, la dirección, ya saben ustedes que es en base a donde está ubicado el reflejo, ¿no? Nasal, temporal, superior o inferior. ¿De acuerdo?
Los grados también saben según la ubicación donde cae el reflejo. Y aquí nos da este cuadrito, por ejemplo, el tipo de desviación, ¿no? Si es que es un descentrado nasal, su desviación es hacia el lado temporal, o sea, lo contrario, eso significa una exodesviación. Si su reflejo está hacia el lado temporal, quiere decir que su ojo está desviado hacia el lado nasal, ¿no? Lo contrario, eso significa una endodesviación. Si su reflejo está hacia el lado superior, quiere decir que su ojo está hacia el lado inferior. Eso se llama hipodesviación. Si su reflejo está hacia el lado inferior, quiere decir que su ojo está hacia el lado superior, eso significa